Por avísenme si no se ve mi presentación. Sí se ve, doctor. Ok. Ya, la clase que vamos a presentar es una clase pendiente que me encargó la doctora Lenka, dado que el doctor Salcedo creo que estaba indispuesto o no podía presentarla. ¿Listo? Entonces, va a ser, vuelvo a repetir, los temas son muy amplios para tocarlos en toda su extensión, pero nos abocaremos a lo que es la parte o evaluación semiológica en relación a las manifestaciones. ¿Listo? Entonces, uno de ellos es el trastorno del equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, muchas veces puede haber controversia en el término de lo que es la alteración del equilibrio, ya sea porque algunos mencionan qué es lo que es mareo, qué es vértigo, en ese aspecto en la definición, ¿de acuerdo? Pero el término mareo puede englobar las sensaciones de rotación, balanceo, debilidad, desmayo o debilidad, ¿de acuerdo? Muchas veces puede considerarse esta situación como mareo porque es por lo que ustedes tienen que, mediante el interrogatorio y el examen físico, determinar la naturaleza de hecho término o hecha expresión. En realidad, la expresión neurológica de este mareo es lo que llamamos vértigo. Y vértigo sí tiene un concepto, que es la sensación ilusoria de movimiento, desplazamiento del cuerpo con respecto a los objetos, es lo que llamamos un vértigo subjetivo, o cuando estos están en relación al cuerpo, que es un vértigo objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la definición de vértigo, es la sensación de movimiento del cuerpo en relación a los objetos o los objetos que giran alrededor del cuerpo, ¿de acuerdo? En cambio, mareo tiene otras connotaciones, tiene una mayor amplitud en su terminología. Ahora, el mareo puede verse a trastornos psiquiátricos como neurosis, fobias, alteraciones vasculares como hipertensión, hipotensión, el uso de sustancias como el alcohol, sedantes, alteraciones metabólicas como una hipoglicemia, anemia, polineuropatía, etcétera. Es decir, abarca un amplio espectro en relación a su causalidad, ¿de acuerdo? Entonces nos abocaremos a la alteración del equilibrio, pero en términos del vértigo, ¿de acuerdo? Lo mismo, para poder entender ustedes un síntoma, tienen que retomar lo que es la anatomía y la fisiología. Entonces, los trastornos del equilibrio mucho tienen que ver lo que es el sistema motor, lo que es el cerebelo, o que son los órganos de los sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, parte de esta alteración tiene que estar conformada o está constituida por la vista. La vista va a aportar información sobre la distancia que existe en los objetos y el cuerpo. Luego viene el aparato vestibular que va a tener la posición del cuerpo en el espacio y los cambios que se producen con los movimientos. Luego viene la sensibilidad profunda, es decir, los receptores a nivel lo que son los músculos o las articulaciones para darnos la sensación o posición en el espacio. Posteriormente viene la función del cerebelo, que es en la coordinación de los movimientos que realizan las extremidades. Y por último, la corteza cerebral, que es expresión del movimiento voluntario al momento de ejecutar la acción. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el mareo es común en los trastornos ya mencionados anteriormente. Estos no se asocian a náuseas, vómitos, ni necesidad de acostarse para que ceda, a diferencia de lo que ocurre con el vértigo. El vértigo, para evaluar tenemos que preguntar por antecedentes propiamente a nivel de el aparato vestibular o antecedentes otológicos. Si había hipoacusias, tinitos o el consumo de algún tipo de fármaco que haya alterado la función, ¿no? Como por ejemplo los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina como antecedentes. Por lo general, el vértigo es de tipo episódico y se asocia con factores desencadenantes o que lo exacerban. Los cambios de posición, el ejercicio, los ruidos, el viaje o el alcohol. Para ello también tenemos que investigar si el paciente tiene antecedentes de hipertensión o toman algún tipo de medicación como antihipertensivos o anticonvulsivantes, o hay factores de riesgo en cuanto a enfermedad vascular, trastornos psiquiátricos, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas, tipo ACV isquémico, jaquecas, migrañas, a disfunciones endocrinas como alteración tiroidea o diabetes mellitus, es decir, se tiene que investigar o evaluar porque esas pueden tener una causalidad en cuanto a la manifestación del vértigo. Durante la anamnesis, ustedes tienen que interrogar o hacer el análisis de este síntoma.
cuánto dura el vértigo, si son segundos, si son minutos, si son horas o es continuo, lo cual los puede hacer valorar si este es un síndrome vestibular, agudo, crónico, ver si esta sintomatología se relaciona con los movimientos de la cabeza, ¿de acuerdo? Ver si estos síntomas se relacionan con los cambios de postura o los cambios del cuerpo, la posición, como por ejemplo el vértigo paroxístico benigno como causalidad, ver si este síntoma se desencadena con el esfuerzo o una maniobra de Valsalva, por ejemplo, alteraciones de causas cardíacas, ver si esta se asocia con una menor audición, con acúfenos, tinitos o sensación de plenitud óptica, por ejemplo, en la enfermedad de Meniere, ver si los síntomas fueron precedidos por un cuadro infeccioso, como una neuritis vestibular, o si existen antecedentes de dolor de cabeza tipo migraña o síntomas de mareo o vértigo que presenten fotofobia o sonofobia. Por ejemplo, la migraña vestibular. Es decir, todas estas características que se encadenan o se manifiestan con el vértigo tienen que ser interrogadas para evaluar la causalidad. En el examen físico, una manifestación que se asocia constantemente al vértigo es el nistagmo. Y el nistagmo es un movimiento ocular involuntario rápido, rítmico y oscilatorio, que puede ser espontáneo o evocado por la mirada o desencadenado por maniobras de impulso cefálico, como la vibración mastoidea, la hiperventilación, la maniobra de Valsalva o la compresión a nivel del trago. Este vértigo este nistagmus puede ser de tipo horizontal, puede ser de tipo vertical, puede ser de tipo rotatorio o puede ser los cambios de posición, lo cual nos va a orientar el origen o la alteración que se pueda estar produciendo. Una forma de evaluar en el examen físico es mediante la maniobra del impulso cefálico, en la cual uno va a evaluar el reflejo vestíbulo ocular, es decir, la relación que existe entre estos dos a nivel del tronco encefálico. Como se ve en el esquema, el paciente tiene la mirada dirigida hacia el frente, se le hace girar la cabeza, luego de tomarlo con las manos, y la respuesta normal es que la mirada gire hacia donde se está girando la cabeza. Una respuesta normal es que el paciente haga la mirada hacia el lado contrario a donde se realiza el movimiento de la cabeza. Asimismo, tenemos la maniobra de Romberg, en el cual se le solicita al paciente que esté de pie, con los pies juntos y con la mirada al frente y con las manos en contacto con las caderas. Y luego de comprobar que puede mantener esta actitud por un lapso de tiempo, pedirle que cierre los ojos. Cuando existe una alteración en la postura y tiende a inclinarse hacia adelante, hacia los costados o atrás, vemos que eso tiene una alteración y se considera, por lo tanto, maniobra de Romberg positiva. ¿De acuerdo? Otra característica que tienen que evaluar en lo que es el vértigo es si este es de origen central o periférico, para lo cual van a evaluar algunas características, como es el impulso cefálico, la presencia del nistagmus, el test de Skene o la ataxia que puede haber para caminar o la alteración en la audición. ¿Listo? Hasta ahí en relación a lo que es el trastorno de equilibrio con el vértigo. El segundo ítem que es frecuente en las manifestaciones neurológicas son los movimientos anormales de tipo involuntario, es decir, que no son controlados por ustedes. Dentro de estos alteraciones en los movimientos involuntarios, tenemos que ver que hay alteraciones en lo que es el tono, la postura o el movimiento que van a caracterizar a estas enfermedades y su relación que tienen con un sistema que es el sistema extrapiramidal, que está conformado por los ganglios de la base del cráneo. En ocasiones se van a tratar de enfermedades primariamente neurológicas, mientras que en otros movimientos involuntarios constituyen una manifestación más de una enfermedad sistémica. Los trastornos del movimiento son una disfunción neurológica en la que puede haber exceso de movimiento, a lo cual se denomina hipercinesia o pobreza o lentitud en el movimiento, a lo cual se le denomina hipocinesia. Entonces, enmarcados en esta característica del movimiento, ya sea por exceso o por lentitud, es que vamos a clasificarlas. ¿De acuerdo? La mayoría de los trastornos se van a producir, como dije, por alteraciones a nivel de lo que es el sistema extrapiramidal, para lo cual ustedes tienen que recordar que este sistema extrapiramidal está conformado por los ganglios de la base del cráneo. Y aquí tenemos al núcleo caudado, al putamen, al globo pálidos, parte del diencéfalo con los núcleos subtalámicos, parte del mesencéfalo con la sustancia negra, y también constituye como parte del movimiento lo que vendría a ser el cerebelo. Dentro de las funciones de los ganglios basales, si ustedes recuerdan en anatomía y fisiología, está la modulación del tono muscular.
la modulación de los movimientos voluntarios, la producción de movimientos automáticos en los cuales no participe la conciencia y la producción de movimientos asociados como por ejemplo el balanceo de los brazos cuando ustedes caminan. ¿De acuerdo? Entonces, anatómicamente, estructuralmente, todos están constituidos a nivel de lo que es los ganglios de la base del cráneo. Cuando hay alteración en estas estructuras de la base del cráneo, es que se van a producir estas alteraciones en los movimientos involuntarios. ¿De acuerdo? Las lesiones de estos centros se traducen clínicamente como, por ejemplo, si tengo una alteración en el tono muscular, puede tener hipertonía, hipotonía o distonías. Cuando hay alteración de los movimientos involuntarios, puede haber hipercinesias o hipocinesias. Alteración en la pérdida de los movimientos automáticos o alteración en la pérdida de los movimientos asociados. Dentro de la clasificación o etiologías que pudieran ocasionar, dentro de los movimientos involuntarios normales tenemos al temblor fisiológico, movimientos automáticos y asociados, mioclonías o fasciculaciones benignas. Dentro de las anormales tenemos las hipercinesias y acá tenemos los temblores patológicos, corea, malismo, atetosis, crisis oculogira, mioclonías, distonías, discenesias, TIC, y en el caso de hipocinesias tenemos al parkinsonismo como entidad fundamental. El temblor es un movimiento involuntario originado por la contracción alternante o sincrónica de los músculos antagonistas, que se van a manifestar en oscilaciones rítmicas en diversas partes del cuerpo. Según su velocidad, estas pueden ser rápidas, las que se producen entre 9 y 18 oscilaciones por segundo, o medianas entre 6 a 11 oscilaciones por segundo, o lentas entre 2 a 6 oscilaciones por segundo. Según su amplitud, si tienen escasa amplitud, se llama temblor fino, mientras que si la amplitud es grande, se denomina temblor grosero o amplio. El temblor, según su localización, puede establecerse localmente a nivel de la cabeza, manos o ser generalizados. Y por su etiología puede ser un temblor de tipo parkinsoniano, que se expresa en la enfermedad de Parkinson como en los parkinsonismos secundarios asociados a infecciones, enfermedades cerebrovasculares, fármacos o tóxicos, ¿no? El temblor fisiológico surge en situaciones de ansiedad o fatiga que se debe a un aumento de la liberación de adrenalina. El temblor cerebeloso característico de lesiones que dañan las vías cerebelosas, como por ejemplo la presencia de tumores en estas áreas. O un temblor esencial que es un trastorno hereditario que puede presentarse como postural o intencional. De acuerdo, entonces, los tipos de temblores tenemos el temblor, el parkinsoniano, el fisiológico, el cerebroso, el esencial o la enfermedad de Wilson, cada una con sus diferentes características. El parkinsoniano es de reposo de actitud, disminuye con los movimientos intencionales, se van a exacerbar con el estrés, son lentos y de gran amplitud. El temblor fisiológico aparece en estados de estimulación adrenérgica, postura fina y rápida. Cerebelosos son temblores de tipo cinético, de intención y a nivel de extremidades o distales. El temblor esencial es un temblor postural o intencional lento y de mediana amplitud que se exacerba con el estrés y mejora con el alcohol. Y la enfermedad de Wilson, que también genera un temblor, es un temblor grueso y de gran amplitud, ¿no? Cada una de estas manifestaciones tiene una localización según la lesión. Ya sabemos que los parkinsonismos o la enfermedad de Parkinson tiene lesión por alteración en la sustancia negra. El temblor fisiológico, pues no tiene un foco de lesión. El cerebeloso, pues por las vías cerebelosas. El esencial, vinculado a lo que son alteraciones a nivel del en un propósito definido y a parte del cuerpo hacia otro, originando contracciones bruscas y breves de cualquier grupo muscular. Los movimientos son desordenados, irregulares y pueden afectar las extremidades y los músculos de la fonación y de la calle respiratorios. Se presentan durante el reposo e interrumpen un movimiento voluntario normal, como se puede ver en el esquema, ¿no? Son movimientos de gran amplitud, transmisión y exceso de dopamina. El otro tipo de movimiento es el balismo, es una variedad de la corea que se produce de forma lateral, por la que se le conoce como hemibalismo. Los movimientos tienden a ser de mayor amplitud y violentos y predominan en el miembro superior y se asemejan a un movimiento de lanzamiento o sacudida.
A menudo su causa es vascular, en el cual se producen infartos o hemorragias en el núcleo subtalámico de Luis, o por lo que se establece en forma brusca y pueden ceder en semanas o perduran en el tiempo. Y la tetosis se denomina así a ciertos movimientos distónicos que afectan a nivel únicamente de las manos. Y las mioclonías son contracciones bruscas y breves de uno o varios grupos musculares originadas por compromiso del sistema nervioso, que pueden ser continuas, intermitentes, irregulares y rara vez rítmicas, espontáneas, reflejas y de acción focal y segmentaria o generalizada. Y las distonías, que se tratan de contracciones sostenidas de músculos antagonistas que dan origen a posturas anormales y de movimientos lentos y de torsión. Las formas primarias pueden comenzar en la niñez o en la edad adulta. ¿De acuerdo? Como en la edad adulta, por ejemplo, la tortícolis espasmódica, ¿no? Generalmente son músculos, alteración de los músculos posteriores, ¿no? Es decir, tienden a tener una postura de hiperextensión del cuerpo. Y las hipocinesias, como el parkinsonismo, son trastornos hipocinéticos que evolucionan con una disminución en la amplitud y lentitud del movimiento. Las causas del parkinsonismo se pueden dividir en tres grupos, ¿no? Los idiopáticos, como la enfermedad de Parkinson propiamente dicha, sintomáticos por el uso o la utilización de algunos fármacos, y los parkinsonismos asociados con atrofia de múltiples sistemas y parálisis supranuclear progresiva. La enfermedad de Parkinson idiopática es el más frecuente y su diagnóstico es eminentemente clínico, y ustedes lo van a realizar al momento que evalúan al paciente en lo que es la alteración de la marcha y lo que son los movimientos. Entonces, lo que tienen que determinar en los movimientos involuntarios es determinar si es un trastorno hipercinético o hipocinético. ¿Cuáles son las características en el movimiento que se producen en relación a las extremidades? ¿En qué situaciones se produce el movimiento y qué situaciones son los que lo suprimen? Asimismo, ¿qué otros síntomas o signos, además de los movimientos anormales, se presentan cuando se produce esta alteración del movimiento, ¿no? Y ya un poco más adelante se determinará la etiología y según ello si se puede dar algún tipo de tratamiento. Esos son los puntos que tienen que preguntarse o evaluar cuando se presenten ellos. El siguiente ítem son las convulsiones. Las convulsiones se determinan como movimientos musculares involuntarios, más o menos violentos, generalizados o focales con pérdida de la conciencia en algunas veces. Entonces, la crisis epiléptica son las manifestaciones clínicas de una descarga normal de una población neuronal localizada a nivel de la corteza o en la profundidad del parénquima cerebral, como por ejemplo regiones de la ínsula. Es decir, descargas eléctricas que se producen a nivel de la corteza son el origen de estas crisis o estas convulsiones. Cualquier persona puede sufrir una crisis epiléptica si se llega al umbral en ciertas situaciones agudas, como por ejemplo un traumatismo encefalocraniano, estado de intoxicación, un accidente cerebrovascular, y una hipoxia, hipocalcemia, un síncope, una hipoglicemia o consumo de drogas, pueden desencadenar este tipo de convulsiones. La clasificación de las convulsiones, existen muchas formas de enmarcarlas, pero según la Liga Internacional contra la Epilepsia, estas pueden catalogarse o clasificarse según su inicio focal, según su inicio generalizado, si es de comienzo focal o bilateral, si es tónico-clónico o de inicio desconocido. Entonces, es el esquema que se utiliza, ¿no? De inicio focal, el tipo de crisis es más frecuente, la conciencia puede estar o no alterada. En los casos con alteración de la conciencia, los testigos ven al paciente confuso o aturdido y se presentan actos motores automáticos complejos, como chasquido de labios o como que ejercer una conducta de deglución, duran entre 1 a 3 minutos y el paciente en general no puede recordar lo que ha sucedido. Esta actividad puede permanecer focal o a medida que la descarga se propaga a las zonas corticales vecinas, pueden afectar de forma secuencial otros lugares, en este caso las áreas motoras. ¿Listo? Y la crisis epiléptica de inicio generalizado tónico-clónico es una convulsión generalizada que evoluciona en dos fases. Una fase tónica en la que el paciente pierde la conciencia con caída y rigidez corporal, y luego de esta fase tónica se entrecorta con periodos breves de relajación. Luego los periodos de relajación son más frecuentes y dan comienzo a la fase clónica. En esta etapa las extremidades se sacuden y aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tienden a durar entre 1 a 2 minutos y una vez finalizado la conciencia se recupera lentamente y el paciente casi siempre se encuentra confuso después del evento. ¿De acuerdo?
La epilepsia es un síndrome neurológico crónico que cursa con crisis epilépticas recurrentes y repetidas. Existen dos picos de incidencia importantes en la niñez, en la adolescencia, y luego se produce una etapa a nivel adulta, en lo que son los 60 años, pero ya casi siempre generados por factores como accidentes cerebrovasculares o neoplasias. La epilepsia sintomática secundaria se produce en pacientes con antecedentes de sufrimiento neurológico que presentan alteraciones en el electroencefalograma y en los estudios de neuroimágenes. ¿Cómo evaluar? La evaluación de los pacientes con convulsiones debe basarse en una anamnesis muy prolija que muchas veces habrá que realizar o completar con los familiares o testigos, ya que el paciente no recuerda muchas veces por qué ha perdido la conciencia durante el episodio. Lo que hay que evaluar son las manifestaciones de la crisis de inicio focal, y si esta última se propaga con marcha jacksoniana o alteración tónico-clónica o disco generalizada sin alteración de la conciencia o no. Si la forma de presentación es motora, ya sea tónica, mioclónica o con espasmos epilépticos, o también puede ser de tipo sensorial, o como crisis generalizada de ausencia, o si está precedida por signos o sintomatología autonómica, que denominan aura, ¿no? A veces con luces, olores o parestesias que preceden al movimiento convulsivo. Si hay relajación de esfínteres, circunstancias de su aparición, posibles factores desencadenantes como insomnio, alcohol, estigmáticos, frecuencia y duración, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que ver es estudiar las manifestaciones tónico-clónicas que se producen, si existen otras alteraciones sensitivas que también son parte de la convulsión, otras formas de convulsionar, y también va a evaluar lo que vendrían a ser los esfínteres. En general suele ser normal el examen físico después de terminada la crisis. Luego de una crisis de inicio focal motor es frecuente observar una debilidad muscular transitoria en los músculos afectados por el hecho de las contracciones que se han producido. Este fenómeno se conoce como parálisis de TOT o parálisis posictal y por lo general dura minutos a unas horas y en algunas circunstancias puede prolongarse hasta unos 48 o 72 horas y simular en algunos casos un déficit neurológico, ¿no? Pero cuando se hacen los estudios de imagen, pues no se encuentra ninguna alteración en la vía motora. Por eso se considera como un estado posictal. Y acá hay algunas características que tienen que evaluar durante el anamnesis en relación a las preguntas, en relación a los antecedentes, antecedentes familiares y cómo evaluar el examen físico en estos pacientes. El otro ítem que vamos a evaluar es trastornos de la visión. Se entiende como trastorno de la visión cualquier alteración que involucre alguna de las funciones visuales. Estas son la agudeza visual, el campo visual, la visión de los colores y los movimientos oculares a través de los músculos extraoculares y de la pupila mediante los músculos intraoculares. Para que las imágenes lleguen nítidas a la retina se requiere la transparencia de los medios oculares como la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Cuando el haz de luz llega a la retina, en los fotorreceptores se liberan neurotransmisores que interactúan con las células bipolares y generan un impulso eléctrico que se transmite a las células ganglionares. El nervio óptico transcurre por el canal óptico y sale de la órbita a través del foramen óptico. A nivel del quiasma entrecruza sus fibras nasales posteriores a este entrecruzamiento, cada tracto óptico ahora denominado cintilla óptica, conteniendo fibras correspondientes al sector temporal de la retina lateral y el sector nasal de la retina contralateral, para que posteriormente a través de los cuerpos geniculados laterales pueda llegar a la corteza visual primaria a nivel del lóbulo occipital. Es decir, toda esa interpretación está en este esquema o en este gráfico que utilizamos, lo que vendría a ser la vía visual. ¿Listo? En la evaluación de lo que es la pupila, la inervación simpática del iris consiste en un sistema de tres neuronas. La primera neurona se ubica en el hipotálamo y realiza la sinapsis en la médula espinal. Los axones de esta ascienden por el cuello y realizan la sinapsis en el ganglio cervical superior con los axones de estas últimas postganglionares, formando un plexo que rodea la arteria carótida interna y transcurren hacia el seno cavernoso. Es decir, son las fibras que van a estimular al músculo ciliar del iris para producir lo que llamamos midriasis, mientras que la contraparte, que es el sistema parasimpático, va a producir lo que es la miosis. Entonces, un punto que evaluamos mucho nosotros son las pupilas. Entonces, en las pupilas, recordemos que hay una activación o digamos un equilibrio entre lo que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El parasimpático lo que hace es constreñir o cerrar la pupila produciendo miosis
mientras que el parasimpático lo que hace es, a través de su músculo radial, dilata o abre lo que vendría a ser la pupila, produciendo la midriasis. ¿Listo? Eh, Para efectuar el diagnóstico etiológico de una alteración en la visión es importante realizar un abordaje sistemático que consta de evaluar la agudeza visualmente a la cartilla de Snell, evaluación de los campos visuales mediante el examen de confrontación con el paciente, la evaluación pupilar y la evaluación de la motilidad ocular para evaluar los movimientos oculares y el fondo de ojo. Eh, Alteraciones frecuentes en la visión, por ejemplo, están las alteraciones en la refracción. La miopía es donde la imagen se enfoca por delante de la retina, ya sea porque el ojo es más largo que lo normal o porque la córnea tiene un alto poder refractario. En la hipermetropía es el defecto que radica en la presencia de un globo ocular corto o una córnea con bajo poder refractivo, por lo que la imagen se va a enfocar por detrás de la retina. Y el astigmatismo se produce cuando el poder refractario de la córnea es diferente en un meridiano con respecto a los otros. ¿De acuerdo? La presbicia es la pérdida de la acomodación que aparece después de los 40 años y se manifiesta por la dificultad de enfocar objetos cercanos. Y por último, el dolor, hormigueo y adormecimiento, que tienen que ver básicamente con alteraciones sensitivas. Estos síntomas pueden, estos síntomas suelen estar asociados con otros, como disminución de la fuerza o compromiso esfinteriano, cuando hay lesiones de la médula espinal, pero a veces representan el motivo principal o único de la consulta, por lo cual pueden acudir con estas molestias, solo con dolor, hormigueo o adormecimiento en extremidades. Para ello, evaluar lo que es el sistema sensitivo, el cual recordemos que está constituido por tres neuronas en lo que vendría a ser la vía sensitiva. La sensación somática puede clasificarse en superficial o estereoceptiva, que comprende las modalidades del tacto, dolor y temperatura, y la sensibilidad profunda o propioceptiva, que incluye las sensaciones de posición, movimiento pasivo, vibración, dolor y presión profunda. Los trastornos en la sensibilidad pueden manifestarse de dos maneras, con síntomas de irritación y deficitarios llamados síntomas positivos y negativos respectivamente. Un ejemplo de síntomas irritativos es el dolor, mientras que los deficitarios producen disminución o pérdida de sensibilidad, denominados hipoestesia o anestesia. Los síntomas sensitivos fuera de la normalidad, de acuerdo con sus características, se denominan. Esto más que todo son terminología. Parestesias son las sensaciones anormales que se originan espontáneamente de características dolorosas o luego de la compresión temporaria de un nervio. Disestesia, sensación anormal desagradable mediante un estímulo. Hipoestesia, disminución de alguna o todas las modalidades sensitivas. Anestesia, pérdida de todas las modalidades sensitivas. Hiperpatía o hiperalgesia, respuesta exagerada a un estímulo doloroso. Alodinia o hiperestesia, distorsión de la sensibilidad que se encuentra normalmente aumentada, dolorosa ante diversos estímulos no dolorosos. Es importante que en la anamnesis determinemos si el trastorno es agudo o crónico y su forma de presentación, como también los síntomas o enfermedades asociadas que nos orienten a una causalidad. Los trastornos sensitivos pueden ser a su vez transitorios, recurrentes, recidivantes y progresivos. Los cambios cronológicos que ocurren en las modalidades de la sensibilidad comprometidos pueden indicar una evolutividad en el tiempo, con lo cual nos hacen sospechar una posibilidad etiológica. El paciente debe estar al momento del examen, debe estar descansado, atento, colaborador y en pleno uso de sus facultades mentales. Se recomienda realizarlo, la evaluación sensitiva al final del examen para evitar la fatiga o la escasa colaboración del paciente. Existe siempre la posibilidad de que el trastorno de la sensibilidad sea simulado o funcional o un síndrome ganancial. Para descartar estos casos se debe analizar si el cuadro presenta alguna relación con la anatomía del sistema sensitivo, si los hallazgos del examen son constantes o varían en el tiempo, o sea, algún beneficio secundario o algún desencadenante emocional o signos funcionales asociados, ¿no? Como por ejemplo, un dolor lumbar ciático muchas veces ocasionado por un esfuerzo, un movimiento en trabajadores que realizan este tipo de actividad, muchas veces simulan este síndrome ganancial, indicando que tienen una ciática, pero cuando en el examen uno los evalúa, pues no lo presentan, ¿no? Entonces tiene mucho que ver esto en el reconocimiento, ¿no?, de la sintomatología. Se debe efectuar el diagnóstico topográfico, posteriormente el etiológico. Para ello será útil determinar el área de trastorno sensitivo y reconocer su correspondencia con las diferentes estructuras.
Se reconocerán trastornos sensitivos con distribución del tronco periférico, radicular, medular, del tronco encefálico cerebral. Y es necesario recordar el papel clave de los reflejos para identificar la topografía de la lesión, es decir, según los dermatomas. Y ya para terminar, otras etiologías en relación a las alteraciones, algunos elementos que orienten al diagnóstico son cuadros atípicos, distribución del trastorno sensitivo que no se corresponden con anatomía y que se desencadenan y desaparecen como efecto como el placebo. Por otro lado, enfermedades metabólicas como la hipocalcemia y la alcalosis metabólica pueden ser causas de hipoestesia o parestesia localizada, sobre todo en la región distal de los miembros, o en algunos casos también peribucales. Asimismo, la crisis de hiperventilación ocasionadas en una ansiedad pueden generar alteraciones sensitivas transitorias, ¿no? Debido a eliminación excesiva del dióxido de carbono que genera una alcalosis respiratoria. Entonces, eh, esto es muy frecuente en las emergencias, ver pacientes que vienen acusando adormecimientos, parestesias, hormigueos asociados a crisis de ansiedad, precisamente por esta alcalosis respiratoria en la cual se ha generado una hiperventilación. Es muy frecuente, ¿ah? Sin tener ninguna alteración neurológica estructural como tal que explique esas manifestaciones. La esclerosis múltiple también puede manifestarse además con hipoestesias, parestesias y fenómenos paroxísticos habitualmente dolorosos. ¿Listo? Ok. Disculpen que haya sido un poco rápido porque tengo que entrar al quirófano. Hasta ahí la presentación de esta clase. No sé si tienen alguna pregunta o ya lo coordino con su compañera Ariana para entregar las diapositivas y las puedan repasar después en todo caso. Ariana, ¿estás ahí? ¿Escuchan? Doctor, sí, muchas Oye, gracias. Doctor, por ok. favor, no se olvide de pasarnos las diapositivas de ayer y de hoy día para poder estudiar. Te las paso ahora, ¿ya? Listo, Gracias. gracias. Gracias, Ya, doctor. hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chicos, ya les voy a pasar las grabaciones. Gracias a todos y disculpen que se haya acumulado tanto todo esto. Gracias, chicos. Good.